en las afueras de la bulliciosa metrópolis. 5, donde el brillo metálico de la ciudad se encontraba con el verde indómito de las tierras salvajes. Había una escuela pública especialmente equipada para acoger a alumnos humanos y extraterrestres. Esta integración, aunque común en otros planetas de la Unión Galáctica, seguía siendo una novedad aquí, y no todos los residentes ven con buenos ojos el cambio. Entre los traslados recientes se encontraba Aliria, una chica que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro conocido en el registro local. Su piel brillaba con una suave luminiscencia que cambiaba sutilmente según su estado de ánimo, de un tranquilo aguamarina a un ardiente magenta, y sus ojos reflejaban la inmensidad de una noche estrellada. Corrían rumores sobre su origen. Algunos decían que procedía de un sistema estelar lejano, otros hablaban de un experimento encubierto del gobierno. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: Aliria era alguien de quien había que desconfiar. En la escuela Metrópolis 5, la integración de los alumnos alienígenas estaba supervisada por el director Jenkins, un hombre corpulento con un optimismo implacable sobre la armonía entre especies. Sus esfuerzos, sin embargo, no podían salvar todas las distancias. Aliria, a pesar de su comportamiento tranquilo y sosegado, se enfrentaba al aislamiento. Sus compañeros, influidos por los temores de sus padres y las historias sensacionalistas que circulaban en los medios de comunicación, mantenían las distancias. Excepto uno, Eli, un chico relativamente anodino en la mayoría de los aspectos. Mediana estatura, una mata de pelo castaño rebelde y una afición por la música antigua de la tierra, observaba a Aliria desde lejos. Su curiosidad superó la inquietud que parecía atenazar a todos los demás. Durante días y semanas, observó sus costumbres, cómo inclinaba la cabeza para escuchar con más atención o cómo dibujaba flora desconocida en sus cuadernos durante los descansos. Movida por una mezcla de empatía y curiosidad, Eli decidió dar un paso que nadie se había atrevido a dar. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas danzaban por el patio del colegio como una ráfaga de chispas, se acercó a Ella. El patio de recreo, normalmente lleno de gritos y risas, se quedó en un inquietante silencio mientras él cruzaba el campo hacia donde Aliria estaba sentada sola, con los ojos fijos en un libro sobre las especies extinguidas de la tierra. «Hola», dijo Eli, manteniéndose a una respetuosa distancia. «He visto que estás leyendo sobre tigres dientes de sable. Son fascinantes, ¿verdad?» Aliria levantó la vista y sus ojos se abrieron ligeramente, como sorprendida por su presencia. Tardó un momento en responder, con una voz melódica que dejaba entrever su naturaleza sobrenatural. «Sí, son interesantes. Es triste que ya no existan», respondió, con la mirada fija e inquisitiva. «Soy Eli», continuó él, animado por su respuesta. «Me parece genial que te guste la historia de la Tierra. No a muchos les gusta hoy en día». Aliria cerró su libro suavemente, su expresión se suavizó. «Soy Aliria, gracias por hablar conmigo, Eli. No muchos están dispuestos a hacerlo». Su conversación comenzó con cautelosos intercambios sobre animales extintos y poco a poco, en los días siguientes, se amplió para incluir sus asignaturas favoritas en la escuela, música de diferentes galaxias y las peculiaridades de las fiestas humanas. Eli se enteró de que la especie de Aliria podía manipular proteínas bioluminiscentes, lo que explicaba las tonalidades cambiantes de su piel. A medida que el otoño se convertía en invierno, su amistad florecía con el escepticismo como telón de fondo. Los compañeros de Eli cuestionaban su juicio, mientras que los adultos susurraban preocupaciones sobre la seguridad. Sin embargo, cada día, mientras Eli y Aliria compartían el almuerzo y caminaban juntas por los pasillos, esas voces se convertían en mero ruido de fondo para su floreciente vínculo. Sin que ellos lo supieran, su inusual alianza estaba a punto de ser puesta a prueba por acontecimientos que iban más allá del patio del colegio. En los pasillos del poder, donde se debatía el destino de la integración alienígena, la historia de un niño y su amigo extraterrestre estaba llamando la atención, preparando el terreno para desafíos que ninguno de los dos podría haber previsto. A medida que el frío invernal se apoderaba de Metrópolis 5, la relación entre él y Aliria se convertía en un foco de intriga y, para algunos, de preocupación. En las altas cámaras donde se reunían los ancianos de la ciudad,
Los debates se intensificaron en torno a las implicaciones de su amistad. La política de integración aún estaba en pañales, y cada acción de Aliria y Eli parecía repercutir en el panorama político, suscitando debates y políticas. De vuelta a la escuela, la pareja encontró consuelo en su aislamiento compartido, convirtiendo la biblioteca en su santuario. Los vastos archivos de historia galáctica y sociología multiespecie se convirtieron en su patio de recreo, y cada libro que leían juntos ayudaba a tender un puente no solo entre dos individuos, sino potencialmente entre dos especies. Una fresca mañana, mientras profundizaban en un tomo especialmente denso sobre los rituales diplomáticos de las entidades de Andrómeda, fueron interrumpidos por la legada de la Sra. Thompson, la bibliotecaria de la escuela. Era una mujer enjuta, de mirada aguda y capaz de encontrar el libro perfecto incluso para el lector más reacio. Hoy su expresión denotaba preocupación. Eli Aliria empezó con la voz más baja de lo habitual. Se ha hablado entre el profesorado. Se trata de vosotros dos. Eli levantó la vista, con el ceño fruncido. ¿Qué clase de habladurías? No es necesariamente malo, se apresuró a añadir la señora Thompson. Pero es inusual. Estáis llamando mucho la atención, no solo aquí, sino más allá de estas paredes. Algunos lo llaman caso de estudio de interacción entre especies. La piel luminiscente de Aliria parpadeó con un tono azul pálido, señal de su aprehensión. Esta atención va a causarle problemas a Eli. Su preocupación era evidente y ponía de manifiesto la profundidad de su amistad. Es posible, admitió la Sra. Thompson, colocándose un mechón de pelo detrás de la oreja. Pero también representa una oportunidad. Los dos os estáis convirtiendo en símbolos de lo que podría ser el futuro. Decididas a proteger su pequeño mundo de las presiones externas, Eli y Aliria decidieron dar un paso más en sus investigaciones. Si su amistad iba a ser un modelo, se asegurarían de que fuera uno digno de emular. Empezaron a organizar debates en pequeños grupos con otros estudiantes, invitándoles a unirse a sus lecturas y a compartir sus propias experiencias y conocimientos culturales. Estas reuniones fueron ganando popularidad y acabaron llamando la atención del Comité de Actividades Extraescolares de la escuela, que propuso formalizar estas sesiones en un club escolar, bautizado como Club de Relaciones Intergalácticas. Su objetivo era fomentar el entendimiento y la colaboración entre el diverso alumnado. Mientras tanto, más allá de los límites de la escuela, la historia de su amistad había desencadenado una serie de iniciativas artísticas. Artistas locales empezaron a representar a Eli y Aliria en murales y obras de arte digital, simbolizando las aspiraciones de Metrópolis, Five a la armonía. Cada obra contaba una historia de unidad y exploración, presentando a las dos amigas como pioneras en una nueva frontera. Sin embargo, la visibilidad conllevaba vulnerabilidad. Cuanto más se les veía como emblemas de la integración, más escrutados se veían por quienes veían la presencia de Aliria como una amenaza. Disfrazados de debates políticos y preocupaciones por la seguridad, los sentimientos xenófobos empezaron a filtrarse en la comunidad, manifestándose en protestas contra los supuestos riesgos de los residentes extranjeros. Eli y Aliria, que antes solo eran estudiantes curiosos por el mundo de los demás, ahora se encontraban en el centro de un cambio social. Sin saberlo, se habían convertido en los rostros del cambio, en los paladines de una causa que ninguno de los dos pretendía encabezar. A medida que se acercaba el final del curso escolar, se preparaban para la que sería su prueba más importante, un foro público destinado a abordar los temores y esperanzas de la comunidad para el futuro. Mientras permanecían juntos, con la suave luz de la biblioteca proyectando largas sombras a sus espaldas, se dieron cuenta de que su vínculo, formado por una curiosidad compartida y alimentado por innumerables descubrimientos compartidos, se había convertido en algo profundo, un testimonio del poder de la comprensión y la aceptación en un mundo rebosante de posibilidades invisibles. A medida que la primavera marcaba el comienzo de la renovación y el crecimiento, el ambiente de Metrópolis, Five contrastaba fuertemente con los paisajes en flor. El foro público, esperado y temido a partes iguales, iba a ser un momento crucial para Eli y Aliria. El auditorio era un vasto escenario de voces que resonaban y sentimientos encontrados,
un microcosmos de las opiniones divergentes de la ciudad sobre la integración alienígena. El día del foro, él y Aliria caminaron codo con codo hacia el escenario, con pasos medidos y decididos. El público era un mosaico de especies, humanos entremezclados con seres de diversos rincones de la galaxia, con apariencias que iban de lo ligeramente inusual a lo abiertamente exótico. Los murmullos llenaban el ambiente, algunos de cordial curiosidad, otros tenidos de indisimulada hostilidad. Moderaba el acto Ladra. Lana Mirek, una prestigiosa antropóloga conocida por su trabajo en las relaciones entre especies. Su presencia dotó al foro de una seriedad que calmó e intimidó a los oradores más jóvenes. Señoras y señores, seres de todos los orígenes, empezó diciendo Ladra. Mirek con voz autoritaria y cálida a la vez. Hoy debatimos no solo el futuro de estos dos jóvenes, sino el futuro potencial de toda nuestra comunidad. Procedamos con franqueza y respeto. Los primeros en hablar fueron los representantes del gobierno local, cuyos discursos, pulidos pero prudentes, destacaban los beneficios de la diversidad al tiempo que reconocían los retos de la integración. A continuación subió al escenario un grupo de activistas, cuyos mensajes apasionados y suplicantes abogaban por acoger lo nuevo y lo desconocido como un paso vital hacia el progreso. Cuando llegó su turno, Eli respiró hondo y miró a Aliria, cuya piel brillaba con una luz suave y reconfortante. Habló primero, con la voz más firme de lo que sentía. Empezamos como dos estudiantes que sentían curiosidad por la historia del otro. Lo que hemos aprendido es que la comprensión no solo cambia cómo nos vemos unos a otros, sino cómo vemos el mundo. Aliria continuó. Nuestra amistad no es una amenaza, es la prueba de lo que se puede conseguir cuando miramos más allá del miedo. Compartimos más similitudes que diferencias, y gracias a ello encontramos motivos más sólidos para la paz que para el conflicto. Las respuestas del público fueron variadas. Algunos asintieron con la cabeza, otros susurraron con escepticismo. El turno de preguntas y respuestas fue una salva de preocupaciones y felicitaciones, cada una de ellas reflejo de la incertidumbre y la esperanza de la comunidad. Cuando el foro tocaba a su fin, el Dr. Mirek volvió a dirigirse a la multitud. Lo que hemos presenciado hoy aquí es un comienzo, la apertura de un diálogo que debería haberse iniciado hace tiempo. Tomemos lo que hemos aprendido y continuemos esta conversación más allá de estas paredes. Al bajar del escenario, Eli y Aliria sintieron el peso del momento. Sus palabras habían despertado algo en Metrópolis 5, una onda que podría convertirse en una ola de cambio. En las semanas siguientes, su club de relaciones intergalácticas experimentó un aumento de miembros, con estudiantes de diversos orígenes deseosos de unirse a su misión de entendimiento mutuo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a cambiar. Algunas facciones redoblaron su resistencia, considerando los resultados del foro como un desafío a sus arraigadas creencias. Comenzaron a circular amenazas, veladas como advertencias, que sugerían que el camino hacia la armonía estaría plagado de más obstáculos de los previstos. En la intimidad de su rincón favorito de la biblioteca, él y Aliria revisaron las grabaciones del foro, analizaron las reacciones y planificaron sus próximos pasos. Sabían que la verdadera medida de su impacto no sería el aplauso o la oleada inmediata de apoyo, sino la forma en que afrontaran los retos que les esperaban. Ya no eran solo amigos, eran socios en una delicada danza de diplomacia y defensa, preparados para dar forma al futuro de su ciudad y quizá, con el tiempo, de la propia galaxia. A medida que el semestre se acercaba a su fin, la ciudad de Metrópolis 5 sintió los cambios provocados por la defensa de Eli y Aliria. Las tensiones, antes latentes, empezaron a desbordarse, manifestándose en protestas a favor y en contra de una mayor aceptación de los seres extraterrestres. Cada manifestación parecía resonar por los pasillos de la escuela, dejando su huella tanto en los estudiantes como en el profesorado. Una tarde bajo el tono dorado del sol poniente, Eli y Aliria se reunieron en su lugar habitual de la biblioteca, rodeadas por el suave susurro de las páginas y el murmullo de conversaciones distantes. El ambiente era sombrío. Acababa de conocerse la noticia de una protesta planificada a gran escala, dirigida directamente a detener el progreso por el que tanto habían luchado. «Tenemos que hacer algo»,
dijo Eli con las manos cerradas sobre la mesa. Si dejamos que esto quede sin respuesta, podría deshacerlo todo. Aliria asintió, con el rostro iluminado por la suave luz que se filtraba por las altas ventanas de la biblioteca. Tenemos el Club de Relaciones Intergalácticas y tenemos apoyo. Quizás sea hora de mostrar ese apoyo abiertamente, de contrarrestar el miedo con solidaridad. La decisión estaba tomada. Organizarían una contraprotesta, una demostración pacífica de la unidad que el Club de Relaciones Intergalácticas había fomentado entre el alumnado. Se diseñaron folletos, se redactaron discursos y se solicitaron permisos. El número de miembros del club aumentaba a medida que se acercaba el evento, y cada nuevo miembro era un testimonio del creciente atractivo de la causa. El día de la protesta llegó con una tensión palpable en el aire. El recinto escolar fue el punto de encuentro de la contraprotesta, elegido por su valor simbólico como lugar de aprendizaje e integración. Eli, Aliria y sus compañeros del club se reunieron temprano, con sus pancartas pintadas con mensajes de paz y unidad. Al otro lado de la calle, la protesta contraria ya estaba en pleno apogeo, con pancartas que hablaban de preservación y protección, palabras que, a oídos de Eli, estaban impregnadas de miedo e incomprensión. El aire estaba cargado de cánticos y contracánticos, y la atmósfera de emociones encontradas. A medida que pasaban las horas, aumentaba la aglomeración en ambos bandos. Los drones de los medios de comunicación sobrevolaban el lugar, retransmitiendo el acontecimiento a toda la ciudad, quizá incluso más allá. Fue durante estos tensos momentos cuando un grupo del bando contrario se separó, dirigiéndose hacia la asamblea de Eli y Aliria. El corazón de Eli se aceleró cuando se adelantó, con Aliria a su lado. Levantó las manos en señal de paz. «No estamos aquí para luchar», gritó, con la voz amplificada por los altavoces que habían instalado. «Estamos aquí para hablar. Compartimos esta ciudad, este mundo. Busquemos una forma de coexistir». El grupo que avanzaba se detuvo, aparentemente sorprendido por la serenidad de los jóvenes oradores. Un hombre de mediana edad se adelantó de entre sus filas, con expresión dura pero curiosa. «¿Por qué debemos confiar en usted? ¿Por qué deberíamos confiar en ella?», preguntó, señalando a Aliria con la cabeza. Aliria respondió con voz firme. «Porque yo, como vosotros, quiero una vida pacífica. Vine aquí en busca de refugio y educación, no de conflictos. Tenemos más en común de lo que crees». Siguió un tenso diálogo, observado por innumerables ojos. Se formularon preguntas, algunas duras, otras meramente inquisitivas. Eli y Aliria respondieron a cada una de ellas, apoyadas por vítores y asentimientos de su grupo. Al atardecer, el enfrentamiento que muchos temían que acabara en violencia concluyó con un apretón de manos. No era una resolución, no del todo, pero era un principio. Algunos miembros del grupo contrario incluso cruzaron la calle para participar en las discusiones, con una mezcla de reticencia y curiosidad recién descubierta en sus rostros. En los días siguientes, empezó a notarse el impacto de su resistencia pacífica. Les llovían las invitaciones a dialogar, desde escuelas, centros comunitarios e incluso oficinas de la administración local. Eli y Aliria habían convertido un posible enfrentamiento en una plataforma de diálogo, demostrando que, incluso ante la adversidad, la empatía y la comprensión podían prevalecer. En las semanas siguientes a la protesta pacífica se produjo un cambio sutil pero profundo en la atmósfera de Metrópolis. 5. Los medios de comunicación que antes habían sensacionalizado la presencia de alienígenas empezaron a presentar opiniones más equilibradas, con historias de integración y cooperación exitosas. Escuelas de toda la ciudad, inspiradas por el Club de Relaciones Intergalácticas, pusieron en marcha sus propias iniciativas, fomentando el diálogo entre especies y culturas. En este nuevo clima de entendimiento, Eli y Aliria fueron invitadas a participar en una conferencia sobre relaciones interespecies dirigida a políticos, educadores y líderes comunitarios. El acto iba a celebrarse en el Civic Hall, una gran estructura famosa por haber acogido importantes reuniones políticas y sociales. La mañana de la conferencia, la sala bullía de expectación. Participantes de diversos sectores y especies se mezclaban, intercambiando saludos e ideas. Eli y Aliria, ya curtidas en compromisos públicos, prepararon su presentación con calma,
conscientes de la importancia de su mensaje. Su sesión estaba programada justo después del discurso de apertura del alcalde, que habló elocuentemente del compromiso de la ciudad con la diversidad y de los retos a los que aún se enfrenta. Cuando él y Aliria subieron al escenario, los aplausos fueron calurosos y alentadores. Nos presentamos ante ustedes como representantes de lo que puede lograrse mediante el respeto y la comprensión mutuos, comenzó Eli, con una voz que resonó en la inmensa sala. Nuestra amistad, que empezó con una simple curiosidad, se ha convertido en un movimiento que ha llegado a todos los rincones de nuestra comunidad. Aliria continuó. Hoy no solo abogamos por la coexistencia, sino por la cooperación activa. Hemos visto de primera mano cómo el miedo y la incomprensión pueden transformarse en colaboración y amistad. Su presentación incluyó datos de las iniciativas de la escuela, testimonios de otros alumnos y ayudas visuales que mostraban actos comunitarios que habían tendido puentes entre grupos diferentes. El público se sintió visiblemente conmovido por la convincente narrativa tejida por los jóvenes oradores. Su mensaje resonante y claro. A medida que avanzaba la conferencia, las sesiones en grupos ofrecieron una plataforma para debates más profundos. Eli y Aliria dirigieron un taller titulado Construyendo Puentes, herramientas para el entendimiento entre especies, que contó con una participación entusiasta. Las estrategias que compartieron, derivadas de sus propias experiencias y de las actividades de su club, ofrecieron consejos prácticos para fomentar el diálogo y la comprensión en comunidades diversas. La jornada concluyó con una mesa redonda en la que participaron líderes de varios planetas de la Unión Galáctica. Se pidió a Eli y a Aliria que compartieran su visión del futuro de las relaciones entre especies. Aliria tomó la iniciativa y habló con una pasión que cautivó a la sala. Nuestra visión es una en la que el miedo se sustituye por la curiosidad, en la que las diferencias se celebran como fortalezas. Imaginamos una sociedad en la que cada individuo, independientemente de su origen, pueda contribuir a un futuro colectivo. La conferencia terminó con una nota de determinación optimista. Muchos asistentes se acercaron a Eli y a Aliria después, expresándoles su admiración y apoyo por su trabajo y su deseo de implantar programas similares en sus propios sectores. Al salir del Civic Hall, el impacto de sus esfuerzos era innegable. Lo que había empezado como un simple club escolar se había convertido en una poderosa plataforma de promoción que influía en la política y la opinión pública. Pero más allá de los elogios y la aclamación, el verdadero éxito residía en los innumerables pequeños cambios que habían inspirado. Las conversaciones iniciadas, las mentes abiertas y las comunidades fortalecidas. Tras la conferencia, la iniciativa de Eli y Aliria parecía imparable. Las semillas que habían plantado crecieron rápidamente, alimentadas por una comunidad ahora deseosa de abrazar la diversidad y la colaboración. Sin embargo, como suele ocurrir en los periodos de cambio, no todos estaban dispuestos a abandonar viejos prejuicios. Un momento crucial, llegó inesperadamente una noche, cuando Eli recibió un mensaje urgente de Aliria. Había sido atacada por un pequeño grupo que se oponía a la integración de los alienígenas. Habían destrozado su casa con pintadas de odio y mensajes amenazadores. El ataque fue un duro recordatorio de la resistencia que aún se mantiene latente bajo la superficie del progreso social. Eli corrió al lado de Aliria y la encontró de pie en medio del caos, con su radiante compostura habitual empanada por la angustia. Su familia, que había llegado a ver Metrópolis, Five como un faro de esperanza, estaba conmocionada. «No podemos dejar que esto nos detenga», dijo Eli con firmeza, su voz cortando el aire pesado. «En todo caso, esto demuestra por qué nuestro trabajo es más importante que nunca». Aliria asintió, y su determinación se endureció. «No responderemos con miedo, sino reafirmando nuestro compromiso con la unidad». Al día siguiente, organizaron una limpieza comunitaria. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas, muchas de las cuales se habían mantenido al margen, acudieron para apoyar a Aliria y denunciar las acciones de los extremistas. El acto no se limitó a limpiar, sino que fue una muestra pública de solidaridad que captó la atención de toda la ciudad e incluso ocupó titulares en las redes de noticias galácticas más amplias.
Animados por el apoyo, él y Aliria utilizaron este incidente como catalizador para lanzar su proyecto más ambicioso hasta la fecha, la iniciativa Armonia. Este programa se diseñó para facilitar una integración más profunda a través de proyectos comunitarios compartidos, programas educativos e intercambios culturales. Su objetivo no era solo tender puentes, sino fortalecerlos contra los vientos de la ignorancia y el odio. El primer gran acontecimiento de la iniciativa Armonia fue un festival que celebraba las diversas culturas de Metrópolis. 5. El festival incluyó música, comida y actividades culturales. El festival ofreció música, comida y arte de docenas de especies diferentes. Cada puesto y cada actuación un testimonio de la riqueza que aporta la diversidad. Él y Aliria hablaron en la ceremonia de apertura, y su mensaje de esperanza y resistencia resonó entre la multitud jubilosa. Al estar hoy aquí, rodeados del vibrante tapiz de nuestra comunidad, no solo vemos lo que es, sino lo que puede ser, proclamó Eli, pasando la mano por encima de la multitud. Hoy celebramos no solo nuestras diferencias, sino nuestros sueños y aspiraciones comunes. Aliria añadió, que este festival sea un recordatorio de la belleza de la unidad, que sea la prueba de que de la adversidad puede surgir la fuerza, de la diversidad la armonía. El festival fue un éxito rotundo y se convirtió en un acontecimiento anual esperado por todos. Las escuelas de toda la ciudad adoptaron el plan de estudios desarrollado por la iniciativa Armonia, enseñando a las mentes jóvenes el valor de la empatía y la importancia de las diversas perspectivas para resolver problemas complejos. Pasaron los años y el paisaje de Metrópolis, 5 se transformó. Lo que una vez fue un tímido experimento de integración se convirtió en un modelo para otras ciudades. Eli y Aliria, ahora respetados líderes de su comunidad, siguieron promoviendo su visión de una sociedad unificada, dando charlas en eventos y asesorando en proyectos similares por toda la galaxia. Su amistad, puesta a prueba por el tiempo y las pruebas, siguió siendo la piedra angular de sus vidas, un recordatorio constante del poder de la comprensión y de los lazos que pueden formarse cuando los corazones y las mentes están abiertos.